al compañero Cristiano Paso, que está en Chile y que nos podría dar más o menos cómo los porcentajes o cómo fue, cómo terminó el proceso electoral en Chile. Cristian, si nos puedes hacer el... Bueno, o sea, a esta altura ya todos saben, ¿no? 58% la ultraderecha y 42% casi Janet Jara, ¿no? Que era la representante de la coalición que está en el poder ahora. Ninguna novedad lo que sucedió. O sea, mucha gente preocupada, angustiada, diría yo. A mí también me angustia un poco porque en realidad la ultraderecha representa a Pinochet y no tenemos muy buenos recuerdos de eso, ¿no? Entonces, es una situación bien compleja, a pesar de que el caballero anoche en su discurso de presidente electo fue muy conciliador y dijo que Chile pertenecía a todo y que había que respetarse y qué sé yo, una serie de palabras de buena crianza. La historia del caballero es bastante, bueno, bastante conservadora, muy, muy conservadora. Entonces, es difícil creer sus palabras, ¿no? Habrá que hacerlo mejor para que la situación no escale, digamos, a una confrontación como inútil, ¿no? Pero la cosa se ve difícil, pero ¿qué te puedo decir? O sea, ustedes que están ahí en Estados Unidos también nos podrían contar qué es lo que se siente en situaciones extremas, ¿no? Y yo pienso que, bueno, yo pienso que hay que estar tranquilo, dentro de todo hay que estar tranquilo, pero el tema es complejo. Leía un analista hace un rato que decía que ya la confrontación ya va a empezar el primer día ya. O sea, de hecho, anoche hubo una pequeña manifestación en Plaza Dignidad, la ex Plaza Italia, que pasó a llamarse Plaza Dignidad con la revuelta, que después ya nadie prácticamente se atreve a hablar de Plaza Dignidad y de la revuelta, pero bueno, ahí fue la manifestación. Entonces, difícil, pero hay que mantener la esperanza. Yo le decía a algunos amigos que me retaban los últimos días porque me decían, yo aún tengo esperanza, me decían. Y yo les decía, bueno, yo también, pero la elección está perdida. O sea, la gracia es tener esperanza después de perder la elección, ¿no? O sea, ¿cómo creamos esperanza en este ambiente difícil, pues, conservador, muy conservador? Cristian, nada más que por una observación geográfica, diría el subcomandante Marcos, eh, la caracterización de eh, ultraderecha, ¿es porque se agregó otros grupos de derecha o porque el candidato Kass ya representaba algo así como la ultraderecha? No, mira, a ver, la derecha tiene varias facciones. O sea, de hecho hay una persona que es más de derecha que Kast, que es Kaiser, ¿no? Johannes Kaiser, que incluso es muy provocador, es estilo Trump. Él hizo una manifestación ayer paralela a la de Kast. Wow. O sea, en vez de irse a apoyar a Kast y subirse al escenario, hicieron otra manifestación separada, ¿no? Y él es incluso más vociferante que Kast. Y también hay una derecha más moderada, por decirlo así, que es Chile Vamos, eh, Evópolis, ¿ya? Y ellos tuvieron muchos problemas durante la elección porque no fueron capaces de unirse en la primera vuelta, ¿no? No tuvieron primaria como tuvo cierta parte de la izquierda. Ujú. Entonces, pero ellos representan lo mismo. O sea, Kaiser es más directo, pero es la misma ideología, ¿no? Kast es más conservador, es más católico, más correcto, pero hay caballeros que son bastante reaccionarios, así que, claro, Sin eso más o tratar menos. de, Cristian y Marcia, sin tratar de jugar mucho con las palabras, eh, ¿cómo se puede ver esto? ¿Como que la derecha ganó una elección o como que la izquierda perdió una elección? Mira, Miguel, yo primero quiero destacar algo Adelante. positivo, digamos.
Los principales protagonistas de la elección de ayer, el presidente entrante, el presidente saliente y la candidata ahora de oposición, dieron una lección de cara al país de civilidad, de una oposición que, conservando sus principios, piensa actuar dentro de lo que se considera una oposición constructiva, sin renuncia. Me pareció que los tres fueron muy civiles, como dijo. Creo que esa es una primera parte. La segunda parte, yo tengo una visión mucho más existencial, tú sabes, nada es para siempre y creo que el ciclo es lo que define a la vida y creo que ayer se cerró un ciclo de la política chilena. Posiblemente eso fue en la primera vuelta. A mí me impactó profundamente partidos históricos como el Partido Radical, que fue el artífice, digamos, de un frente amplio que creó la industrialización de Chile, desaparece del escenario político. Desaparecen partidos de derecha porque nunca alcanzaron a tener una, digamos, significación, incluido partidos históricos sumamente relevantes como el Partido Socialista y el Partido Demócrata Cristiano, quedan reducidos a su mínima expresión. Por lo tanto, todo lo que representaba el pasado, el centro, la coalición que fue capaz de desplazar a Pinochet de una manera inédita en el mundo, a través de un plebiscito. Es decir, a Pinochet no hubo que bombardearlo, a Pinochet lo echó el voto popular. Esa coalición, que también fue artífice de un momento de gran desarrollo, acabó y estaba difunta ya en el estallido social, que es muy discutible, que decían no son 30 pesos, que fue el alza del transporte colectivo, son 30 años. Algunos dicen que por 30 pesos se farrearon 30 años, que no hubo un heredero de ese movimiento que derrotó a la dictadura, pudo hacer una transición pacífica y que creó también profundas desigualdades sociales en medio de un progreso económico indiscutible. Entonces, la agenda todavía sigue vigente. En mi punto de vista, creo que basándonos en los hechos, digamos, estadísticamente, el centro se desfondó en Chile y eso lo dice todo el mundo, no hay manera es indisputable. Entonces quedan dos fuerzas, digamos, que se midieron ayer, que fue la derecha y una izquierda también, que está acotada por un contexto internacional, un poco desdibujada desde la caída del muro de Berlín, desde el avance de los movimientos sociales que hubo en América Latina, con el Foro de Sao Paulo y la crisis profunda que existe en Cuba, Venezuela y Nicaragua, que no son precisamente para los votantes de una derecha, no de la izquierda dura, que el medio es lo que ha definido esta elección, aspiracionales. Bueno, expulsan población, existe una situación crítica. Por lo tanto, la opción de izquierda perdió las elecciones, indisputablemente 16-17%, una diferencia muy significativa. En la derecha, tal como está ahora, una coalición que se tienen que restañar ciertas heridas de la campaña, van a tener que formar un gobierno y creo que el gobierno también va a estar acotado por la situación internacional y la necesidad de mantener una economía, digamos, próspera. El grave problema que existe, yo creo que hubiera sido el mismo problema si hubiera ganado la coalición de izquierda, es que las instituciones chilenas se han corrompido y ha penetrado un actor que no existía antes de las elecciones, que son las organizaciones criminales.
Hay una promesa, la agenda de los dos candidatos estuvo definida por economía, migración y seguridad. A ver cómo se puede hacer todo eso dentro de un marco que no sea represivo, que respete los derechos humanos. Ese es el desafío que tiene el gobierno y sí, efectivamente, es decir, van a tener que descansar fuertemente en las fuerzas de seguridad, de carabineros, que hay una desconfianza, digamos, histórica en Chile por la sombra de la dictadura. Dejo ahí mi planteamiento. A mí me gustaría creer en los gestos de civilidad de anoche, Marcia, pero yo creo que es parte de la hipocresía chilena. O sea, yo creo que ellos quieren aparecer como que se respetan mutuamente y yo creo que, claro, tienen la intención de hacerlo, pero en los hechos no es así la convivencia en Chile, pienso yo. Entonces, me gustaría creer más en esa intención de civilidad, pero creo que va a ser difícil parar la violencia que ya está incubada ya. Ahora yo estoy totalmente de acuerdo contigo que acá se acaba un ciclo. Claro, se acaba un ciclo. O sea, y alguna gente piensa que ganó la ultraderecha porque la concertación y la izquierda no fue capaz de hacer las transformaciones que se requerían, ¿no? Puede ser, es una visión correcta, yo creo que es correcta en algún sentido, pero también es el término de un ciclo. Entonces, claro, se va a tener que reinventar la izquierda. O sea, Es, la izquierda del siglo pasado ya no funciona ya porque la izquierda que está en el poder no es capaz de hacer las transformaciones que necesitamos. Algunos países de izquierda fueron un fracaso, entonces hay que crear una instancia nueva. Ahora, la última cosa, si bien la seguridad y la migración fueron los elementos centrales de la campaña, esos no son los problemas principales del país. Yo creo que esos son los problemas que los medios de comunicación y la derecha han impuesto como problemas principales del país. Y claro, el gobierno que, digamos, no ha tenido la capacidad de plantear otro relato y terminan hablando de lo mismo. Pero los principales problemas del país son la inequidad, son la injusticia, fue lo que llevó a la revuelta y eso no se ha solucionado. hay, Pero en algunas cosas estoy de acuerdo, pero yo creo que esa civilidad, o sea, repito, me encanta que haya esa intención, pero ojalá que seamos capaces de actuar en consecuencia en los próximos años. pues, estamos de acuerdo prácticamente en todo, Cristian. Las declaraciones de las cabezas, los líderes de los movimientos no implican que la gente descontenta se reúna en la Plaza de la Dignidad y que eso no era la ultraderecha. No hubo una situación, digamos, de coherencia entre lo que dicen los representantes, en este caso Boric y Jara. La gente dice esto es lo que nosotros pensamos y vamos a salir a la calle a asegurar que somos escuchados. Efectivamente, el diagnóstico es reservado, sobre todo porque estos son partidos nuevos, son coaliciones nuevas. Eh, el periodo presidencial es muy breve, son 4 años. Y yo pondría un poquito de paños fríos, porque este es un cambio de administración del Estado. Me interesa un poco usar ese término que se usa en Estados Unidos. La administración Boric fue deficiente, no entregó discursos muy inflamatorios de gente joven, no aprendieron, hubo problemas de corrupción. Efectivamente, estamos frente a un nuevo panorama, para abreviar, frente a todo eso. Uh, a ver si el liderazgo es capaz de conducir a un pueblo que tiene demandas legítimas. Y hay cosas que me gustaría preguntarte, porque yo sé que tú has estado mucho tiempo en la zona mapuche y a mí me impresionó mucho que en el Bío Bío perdió Elisa Loncón y
Aucán Wilcamanque, que yo conozco por lo menos Aucán, dos líderes mapuches de alto relieve con gran trayectoria política. Elisa Loncón fue presidenta de la fallida, pero convención constitucional, y salieron en cambio dos senadores, Carter, de derecha, fuerte en contra del crimen en su municipalidad, y ni más ni menos que Vanessa Kaiser, una persona que sigo hace bastantes años, que es una personalidad en sí misma, hermana de Johannes Kaiser. Es decir, el electorado habló. Entonces, habría que ver qué nos están diciendo. ¿Qué piensas tú que significa ese resultado en la Araucanía? Bueno, lamentablemente los Peñis siempre han votado por la derecha, o durante muchos años han votado por la derecha. Y yo creo porque básicamente por un problema de información. O sea, yo creo que sin información no hay democracia. Y yo creo que si los chilenos y chilenas hubiéramos tenido mejor información, nunca hubiéramos elegido a Kast. Yo creo que hay una manipulación tremenda. Yo no quiero desconocer, digamos, la, lo- la débil democracia que tenemos, pero para mí el hecho de que los mapuches que están en la Araucanía, en el sur, hayan votado por la derecha, no significa que ellos coincidan plenamente con la derecha. Sencillamente no tenían los elementos, yo pienso, para decidir, decidir justamente. Pero la mayoría de los mapuches están en Santiago, ¿no? Ahora, bueno, ahora, a mí lo que me preocupa es lo que va a pasar con, lo que llaman el conflicto mapuche. O sea, si bien Kaiser, o sea, perdón, Kaiser, Kast anoche dijo que iba a respetar la institucionalidad, yo creo que va a haber mucha violencia en contra del pueblo mapuche. Hay muchas tierras recuperadas, muchos fondos recuperados en el sur y van a tratar de sacarlos por la fuerza con los militares. Ya están los militares en el sur. Boric nunca sacó a los militares del sur, a propósito de que dijo que lo iba a sacar, a pesar de eso. Entonces eso va a ser difícil. Pero no está todo perdido, o sea, vamos a tener que salir con nuevas formas de no violencia activa. Los mapuches llevan cientos de años luchando, ellos están acostumbrados a enfrentarse a los Winca, a los chilenos, pero es complejo, es muy complejo porque tienen los elementos legales y los votos ahora para intentar desalojar a muchas de esas comunidades. Cristian, tú eres un comunicador, una de las labores que desarrollas. Estabas hablando recién sobre comunicación. ¿Cómo has visto en los últimos años la idea de la acción de la comunicación? ¿En qué se centra la comunicación? Porque sí tengo imágenes de cosas que se repiten en diferentes países. Por ejemplo, durante el gobierno de Cristina Kirchner en Argentina había un crimen cada 5 minutos televisado. Entonces sucedía un hecho a las 8 de la mañana, ese mismo hecho lo volvían a pasar a las 10 de la mañana, el mismo a las 11 de la noche. Si le prestabas atención, había habido 5 crímenes, en realidad había habido uno. El día que Cristina Kirchner salió del gobierno, se acabaron los crímenes en la televisión. No en la estadística, sino en la televisión se acabaron los crímenes. Entonces me preocupa un poco cuando se habla de los altos niveles de criminalidad, que no dudo que haya altos niveles de criminalidad, pero una cosa es la criminalidad social que ocurre todos los días y otra es la magnificación que se le da a partir de los medios de comunicación. El mismo presidente electo Kast anoche en su discurso estaba hablando sobre los problemas endémicos de Chile. Estos problemas endémicos, ¿no es preferible atenderlos antes que preocuparse por la cantidad de seguridad, que es un concepto muy amplio de la seguridad? ¿Cómo?
¿Cómo se puede hablar de seguridad? ¿En qué términos de seguridad? Hay que sumar mayor cantidad de policías, hay que tener una cultura distinta. ¿Cómo se accede a mayor seguridad? Es algo que nosotros aquí en Estados Unidos no lo podemos resolver tampoco. Eh, pero al menos no tenemos esta visión de América Latina donde el mismo crimen prácticamente pasa a ser la primera página de todos los periódicos y pasa a ser, digamos, la noticia de la semana muchas veces. Hay un exceso de violencia televisiva y por supuesto, a la hora de hablar, lo que primero que se pide es el responsable es el gobierno. Yo creo que de esto ha habido mucho, mucho en casi toda América Latina. ¿Cuál es el rol del comunicador en estos días frente a eso, Cristian? ¿Cómo lo ves? Bueno, sí, pues yo intento ser comunicadora. Yo fui Ay, preparado caramba. profesionalmente como periodista, pero sabes, para serte honesto, es tan confuso y complejo el tema de las comunicaciones hoy en día que es muy poco lo que puedo comunicar. O sea, intento escribir de vez en cuando, intento hablar con mi amigo, intento escuchar, intento no estar tan metido en las redes sociales. Yo creo que uno de los principales problemas políticos y mentales que tenemos hoy en día es estar tanto en las redes sociales. O sea, ya la gente no tiene capacidad de concentrarse en nada. El tema comunicacional es uno de los temas más importantes del mundo, yo creo, hoy en día. El Me, mismo Fidel lo decía, ¿no? En sus últimos años, y era una persona bastante lúcida, a mi parecer. me Él hablaba de permite, la batalla de las ideas, ¿no? El tema de las comunicaciones, y disculpa, te dejo hablar al tiro, Marce. Entonces, claro, o sea, el tema, acá la prensa chilena está peor ahora que en dictadura. O sea, en democracia hay menos pluralismo informativo que durante la dictadura. Y los gobiernos de la concertación y menos los de la derecha nunca pudieron impulsar una ley de medios para regular los monopolios y para apoyar a medios alternativos. Es tremendo porque no tiene ningún sentido. Ahora, en la cosa de la seguridad, claro, o sea, en el gobierno de Boric habían crímenes más fuertes, digamos, secuestros, crímenes nuevos, pero en términos de cantidad de crímenes bajaron, habían menos que antes. Sin embargo, la sensación de miedo de la gente aumentó. Indudablemente tenía mucho que ver con los medios de comunicación. Es uno de los temas principales, pero yo me haría una autocrítica también. O sea, yo creo que nosotros como comunicadores tenemos que aprender no sé, pues a comunicar de otra manera, a escuchar, a pensar de otra manera y a tratar no sé, de unificar medios. Yo el otro día pensaba, es tan distinto, un medio grande, una radio, una televisión, hace que la gente tenga una experiencia comunicativa común al mismo tiempo, en el mismo momento. Entonces, es una experiencia muy distinta a una experiencia de la gente que puede estar viendo esto en YouTube, que está sola viéndola, ¿no? Quizás con 10 personas más. Hay un proceso psicológico muy distinto. Yo no digo que haya que eliminar las redes sociales, pero sí hay que eliminar las redes sociales actuales. O sea, hay todo un movimiento en Europa, Estados Unidos, sobre todo. Yo participo en un grupo ahí, May First se llama en Nueva York, que hay una crítica muy fuerte a las plataformas y las redes sociales comerciales. Y hay otra manera de tener redes sociales. Mastodon, hay redes que son mucho menos invasivas y que no te roban los datos y que no te manipulan. Entonces hay que aprender a usar esas redes nuevas. Eso digo yo. bueno, permíteme que siguiendo con poco con ciertas observaciones, hay un cierto paralelismo entre lo que pasa en Chile, lo que ha pasado recientemente aquí en Estados Unidos, que frente a la derrota de los demócratas frente al Partido Republicano controlado por Trump, eh, también se habló de problemas de comunicación y hay
un elemento que creo que es atendible. Todavía se cuela el concepto de la vanguardia en el movimiento, o sea, un grupo al más puro estilo marxista de gente bien preparada, iluminado, que guían a los otros que son primitivos, influenciables, lo que llamó Hillary Clinton los deplorables, y esa actitud de no escuchar a la gente y despreciar sus planteamientos como producto de una especie de debilidad mental no ha caído muy bien dentro de ciertos sectores, porque pues si votas en una manera y te dicen votaste porque eres un tonto desinformado, eso no hace que la gente, no vamos a recuperar a los votantes sin escuchar por qué en la manera más profunda están haciendo este planteamiento. Ahora, eso es cuanto a la concepción de la vanguardia. Yo pienso que estamos en una situación en que las izquierdas se han desdibujado. Tú y yo somos la vieja guardia, estuvimos nutridos por, primero teníamos una utopía, algo por qué dar la vida. En algún momento, cuando en los años 60, 70 era luchar y hasta conseguir el hombre nuevo, era una utopía que se desarmó, y lo que creó el socialismo, que inspiró esta utopía, se desmoronó ya hace, digamos, 35 años con la caída del muro de Berlín y con la caída de la Unión Soviética. Entonces, la izquierda, frente a todos esos desafíos, trató en Latinoamérica, a través del Foro de Sao Paulo, de crear movimientos que no eran hacia el comunismo, pero que eran progresistas, y hubo un momento que va a volver. Es decir, estamos en la línea del tiempo y vamos a volver a tener ciertas reacciones y ciertos cambios. Pero lo más notable de las izquierdas es que se adscribieron a toda esta política identitaria de grupos de intereses, que cada uno legítimo en sí mismo, mujeres, la diversidad sexual, pueblos originarios, cada uno perfectamente legítimo, pero no encontró un punto de reunión de todos esos intereses. Entonces el grupo político se fragmentó y no fue capaz de volver a unificarse, algo que sí existía en tiempos de Salvador Allende, era la clase trabajadora, y más precisamente el concepto que desapareció de la escena política, el proletariado, que era el trabajador o trabajadora con sus hijos, que construían las comunidades, que construían, era la célula básica del país. Por ejemplo, temas específicos como la cuestión de la corrección del lenguaje, todas, todos y todes, divide, no todo el mundo piensa o no todo el mundo converge en ese tipo de intereses. Si bien el interés es legítimo, a lo que voy, y con esto cierro, se fragmentó. Es como cuando desarmas el reloj y después no lo puedes volver a poner para que funcione. La izquierda tiene un desafío de unificar las voluntades, unificar al país en una nueva visión de futuro, y hay recursos. Creo profundamente en el pueblo de Chile, y creo que cuando vienen desastres, cuando, como dice el poema de Fernando Alegría, cuando a medianoche nos sacude el terremoto, bueno, ahí salimos todos y ahí somos hermanos, pero tenemos que aprender a ser hermanos y a preocuparnos del otro en tiempos de construcción, y para eso necesitamos una visión de unidad y de futuro.
Eso la izquierda tiene mucho que hacer en ese sentido. Cristian, Interesante. Sí, sí. em, yo pienso que el socialismo no ha fracasado. O sea, un tipo de socialismo fracasó, pero yo creo que el socialismo es el futuro de la humanidad. Eh, ahora, eh, yo estoy de acuerdo contigo con que hay que crear una nueva ideología, un nuevo sueño colectivo que agrupe a las distintas causas, ¿no? que hay ahora que aparecen disgregadas, claro, el feminismo, el ecologismo, los pueblos originarios. Eh, pero yo no creo que eso divida, fíjate, o sea, eso de decir todo en vez de todas, claro, puede que los más viejos nos sintamos un poco extraños con eso, pero esas son las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones tienen eso adoptado ya como parte de su ADN prácticamente, igual que el tema de género. Las nuevas generaciones no son binarias, ¿no? O sea, ni siquiera se piensan como hombre o mujer, hablan mucho de no binario. Ahora, claro, la derecha se espanta con todo esto, ¿no? Porque Trump, o sea, Trump quiere que todos sean católicos, que no hayan ecologistas, o sea, para la derecha estos nuevos fenómenos son un peligro, porque son, bueno, porque les da vuelta a toda la civilización cristiana occidental que tanto querían defender, ¿no? O sea, acuérdate que el golpe Pinochet lo hizo para defender la civilización occidental y cristiana, ¿no? Y Trump se dice cristiano y los valores, qué sé yo. Entonces, yo pienso que yo coincido contigo que hay que creer en la gente, absolutamente, empezando por uno mismo. O sea, tenemos que creer en nosotros mismos, ¿no? Y nuestra capacidad de hacer cosas en conjunto, de tener esperanza en la vida propia, alrededor de uno. Estoy absolutamente de acuerdo con eso. Y también creo que el terremoto que viene, porque CAS va a ser un terremoto, yo creo que va a ayudar a que la gente salga a la calle y nos hablemos unos con otros, incluso gente que es de derecha, y veamos los problemas comunes que tenemos. Ah, hay elementos de fe que creo que han sido y de espiritualidad que también fueron abandonados por la izquierda y fueron entregados literalmente en un plato a la derecha. Eh, eh, Hace unos días fue el Día de la Virgen de Guadalupe, que es pues, desde el punto de vista católico, es la emperatriz de las Américas. Sin embargo, objetivamente, una mujer que sale de la tierra a la cual el indígena reconoce en su tierra invadida, como no dijo Virgen de Guadalupe, el indio Santiago dijo, según el mito o la historia, Tonatzin, que quiere decir tierra sagrada, Tonantzin, en náhuatl. Reconoció que estaba en su propia tierra el indio, no era que estuviera fuera. Entonces, este elemento, hace unos años, un, un senador del PRD me preguntó qué pensaba sobre si la Virgen de Guadalupe había existido y me dejó absolutamente perpleja porque millones de mexicanos han muerto con esa imagen, ese sentimiento. O sea, tiene un arraigo real dentro del pueblo de México la Virgen de Guadalupe. Nosotros en Chile carecemos de esa madre universal, ese símbolo de la compasión que si has cometido errores, te recibe con amor, con el corazón abierto y nunca te va a condenar, sino que está ahí en silencio para apoyarte. Entonces, estamos frente también a lo que es no solamente la disgregación en grupos de intereses, sino que también en una falta de conexión espiritual que ha sido también penetrada mucho por el consumo. Eh, es decir, eh, Violeta Parra decía, bueno, ¿qué vamos a poner en su lugar? Una letrina y un bar.
Y es eso lo que hemos hecho, poner una letrina y un bar donde estaban nuestras creencias. ¿Y cuál es la letrina y el bar? El consumo. En Chile estaba destinado a ser, y los ancestros nuestros adoraban, digamos, las cumbres, que son como el Tíbet. Hay vestigios arqueológicos de ofrendas en la cima de las montañas. Y sin embargo, nosotros hemos dejado de adorar como debemos hacer a nuestra madre tierra, a nuestras cumbres, a nuestros mares. ¿Por qué? Bueno, me voy a referir un poco, porque recientemente hemos hecho este homenaje, este tributo a Fernando Alegría, para quien no lo conozca, un gran poeta y literato chileno, que tuvo lo que se llama el Pago de Chile, pero nos propone algo que me parece que todo es muy vigente. El habernos hecho sentir extranjeros en nuestra propia tierra, torturados, maltratados, ignorados, despreciados por siglos, nos ha creado como el indio Juan Diego, San Juan Dieguito, según la tradición católica, sentirnos solos, sentirnos no dueños de nuestra propia tierra. Y tenemos que recuperar nuestra tierra. De hecho, el lema de los mapuches, que arraiga mucho, es Ñetuaín Mapú, recuperaremos la tierra. Pero recuperar la tierra significa volver a sentirte propietario de todo lo que es Chile, y el poema de Fernando Alegría, Viva Chile Mierda, es un planteamiento filosófico profundo. Te permite amar a ese país con dolor, con rabia, con furia, con asombro y con profunda amor. Eso es la definición del amor en todas las formas. Este tema del amor a la patria es siempre temario de la derecha, porque nosotros no lo hemos dejado así. Bueno, me atrevo a decir que no es solamente nuestras banderas las que hemos entregado, nuestro amor a la tierra, hemos entregado otras cosas. Por ejemplo, el tema de la seguridad no es un tema de derecha, es una causa popular. Los que sufren para caminar desde la micro hasta el trabajo en la noche no son los que andan en auto en Providencia. Es una causa popular la seguridad. Y así, digamos, en la recomposición que nos obliga hoy el resultado electoral, tenemos mucho que reflexionar si usamos, digamos, una guía un poco más amplia y con profunda humildad. Creo que la humildad es muy importante frente a la derrota, porque la humildad permite decir dónde perdimos el camino, de qué somos responsables, si no tenemos el dilema del prisionero. El prisionero tiene que esperar que el guardia se mueva para poder moverse. Nosotros tenemos que sentirnos libres, tenemos que apropiarnos de nuestros errores y tenemos que construir el nuevo sueño para la humanidad, y creo que lo van a hacer los jóvenes porque ellos tienen más ocupancia en este planeta que nosotros, que nos estamos despidiendo. Eso es lo que quiero decir. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso yo creo que hay que construirlo. O sea, hay que tomar el destino en nuestras manos. ¿Qué importa que haya ganado Kast? O sea, importa, pero él no es dueño de mi vida. Él no es dueño de todo lo que sucede en Chile. Entonces, sí, yo estoy... y respecto a... Yo siempre he creído, claro, que tiene que haber una revolución total. O sea, una revolución social sin una revolución espiritual no va. O sea, sin la capacidad si no somos capaces de transformarnos internamente, nunca vamos a poder crear una sociedad radicalmente distinta que dure mucho tiempo. Ahora yo tengo en mi auto, por si acaso, que es un auto viejito, tengo a la Virgen de Guadalupe ahí, Me y parece muy bien. que dice, danos una manito, por favor, dice. Es un sticker que compré en San Francisco, sí, sí.
tanto que aprender nosotras las mujeres. Yo también me hago cargo de he estado, bueno, creo que por vejez, por edad, estuve en el año 75, en el Año Internacional de la Mujer, el primero que se hizo en Naciones Unidas, acompañando a Laurita Allende, que venía saliendo de los campos de concentración. Mi vida misma ha estado marcada por una mujer que está inscrita en el trabajo, en la vida pública. Sin embargo, también hay que reevaluar el rol de la madre, de la mujer. Tenemos que conciliar, digamos, la complementariedad de los sexos, digamos, con todo el respeto a la diversidad sexual. Me parece que han avanzado más que los que no somos binarios y que construimos en nuestras vidas, con nuestras vidas, traemos vida al mundo. Entonces ahí también hay tanto que hacer, pero los chilenos vamos con el mundo, giramos en el mismo planeta, estamos atenidos a las mismas circunstancias. Mi invitación a cualquiera sea que escuche estas reflexiones es a ver todo lo que está sucediendo con más distancia, con menos pasión y más profundidad, porque estamos en un momento muy sensible de la vida. Muchachos, yo creo que hay, de todo lo que hemos estado conversando, se desprenden una cantidad de subtemas al infinito, que indudablemente yo creo que debe ser labor nuestra abordarlo. No para echar claridad sobre ellos, sencillamente para ponerlos arriba de la mesa. Saber que hay gente que podemos hablar de estos temas, que no estamos tan apurados, que no tenemos que ir a correr detrás de ningún trabajo urgente. Así que creo que es importante tomarnos estos tiempos para la reflexión. Muchísimas gracias a ambos. Esperamos, vamos a sacar algo bonito de esto y de las cosas que vienen con ustedes también. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Igualmente, pues, gracias, mucho gusto. Cristian. Gracias a ti, Marcia y Miguel, y a los que escuchan o nos miran. Okay. No todo está perdido, para nada. Ya. Un abrazo a la distancia, muchachos. Chao. Hasta pronto. Chao.